Perito experto en balística forense e identificación de armas de fuego adscrito al Laboratorio de Balística, elaborando peritajes solicitados por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Procuraduría General de la República y juzgados penales en materia de balística técnica y forense, identificación de armas de fuego e indicios, estudios de trayectoria y efectos de disparo producidos por armas de fuego, mecánica de armas de fuego, legislación de armas de fuego, entre otras solicitudes del mismo, elaboración de peritajes en pruebas de resistencia balística sobre materiales brindados para diversas entidades públicas y privadas. Fungió como encargado del despacho del Laboratorio de Balística del 2015 al 2017, realizando todas las actividades inherentes a la administración de la jefatura del laboratorio. En el periodo del 2015 al 2017 se desempeñó como encargado del Laboratorio de Balística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tiempo durante el cual le dio seguimiento al proyecto de mejora forense del laboratorio, obteniendo la acreditación del Laboratorio de Balística bajo la norma 17025 ante la entidad mexicana de acreditación, siendo el primer laboratorio de balística forense en acreditarse a nivel nacional. Ha compartido sus conocimientos impartiendo asignaturas de antropología rural y antropología forense en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Departamento de Antropología. Ha participado en la impartición de cursos presenciales en materias de criminalística, antropología forense, balística forense, identificación de armas de fuego y marcas de herramienta en distintos cursos y diplomados tanto en instituciones públicas como privadas. De la misma forma, participó como instructor en el programa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en el curso titulado Curso Especializado de Balística Forense y Examen de Marcas de Herramienta para Peritos Oficiales, desarrollándose en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Y con el tema Identificación de armas de fuego y marcas de herramienta, características de subclase, recibimos al maestro en balística Enrique Huitzilopochtli Enciso García. Bienvenido, ese aplauso para él. Dicen a veces dura más el currículum que lo que uno dice, ¿no? Pero bueno, déjeme alejo un poquito del micrófono. El día de hoy vamos a... Ok, ya. Cuando hay dos micrófonos se oye así. Me arrimo para acá y más bien no cruzo esa barrera. Es un tema que vamos a tratar de verlo lo más digerible en este caso, porque bueno, tengo entendido que ustedes son alumnos de la carrera de Derecho de esta honorable institución educativa, que es Enrique Díaz de León, porque el tema es sumamente especializado en materia de lo que es balística forense, ¿sí? Y ni siquiera en lo que es balística. De hecho, a lo mejor el concepto, incluso para algunos expertos en materia de balística, esto de identificación de armas de fuego, marcas de herramientas, tiene que ver por cuestiones meramente de concepto, ¿sí? Balística forense, muchas veces nosotros tenemos esta idea de que es la rama y que estudia todas las armas de fuego y todo este rollo dentro del ámbito forense, pero conforme nos adentramos a los conceptos o a las definiciones, vemos que esta cuestión de la identificación de armas de fuego, que básicamente no es otra cosa más que establecer si un arma de fuego percutió o disparó un proyectil o un casquillo en particular, encontrado en el lugar de los hechos, extraído un proyectil del cadáver, qué sé yo, tiene que ver más que nada con lo que es el análisis de marcas de herramientas y en realidad no tiene nada que ver con balística, ¿sí? Balística es otra cuestión muy aparte,
tiene que ver con el movimiento de los proyectiles, las trayectorias, los daños que causa, etcétera. Pero bueno, como que cuando se acuñó, o más bien en los insípidos inicios de estas disciplinas, como que no hallaban dónde ponerlo, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, pues balística pues tiene que ver con proyectiles, y a lo mejor así se quedó el concepto. De hecho, por allá de los años 80, en Estados Unidos, todavía se estilaba que a los laboratorios se les llamara balística forense, laboratorios de balística forense. Sin embargo, con la incorporación de ciertos criterios bastante estrictos con respecto a la admisión de pruebas periciales en Estados Unidos, ¿sí?, muchas pseudodisciplinas científicas, no vayamos tan lejos, psicoanálisis, grafología, entre muchas otras, poligrafía, entre muchas otras cosas o disciplinas, simple y sencillamente ya no se admitieron, ¿sí? Y balística forense estaba dentro de esos menesteres, porque decían, bueno, ¿qué tiene que ver balística forense con establecer si un arma de fuego percutió o disparó un proyectil o un casquillo, ¿sí?, o diversos indicios de esta naturaleza? Pues absolutamente nada, ¿sí? Se tuvieron que ir a la bibliografía de los años 50 con algunos autores que ya hablaban que esto tenía que ver mucho más allá que de balística, tenía que ver con el análisis de las marcas que las diferentes herramientas dejan. Y dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver una herramienta con las armas de fuego? Bueno, pues esencialmente, señores, un arma de fuego no es otra cosa más que una herramienta, ¿sí? Podemos ver nosotros muchas definiciones en algunas bibliografías, y que dispara proyectiles, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero básicamente un arma de fuego no es otra cosa más que una herramienta que dispara proyectiles a altas velocidades y se acabó, ¿sí?, como una pistola de clavos. De hecho, por ahí algunos conceptos un poco errados, porque aquí en México tenemos la mala costumbre de definir un arma de fuego como aquella artefacto que solamente utiliza la pólvora para disparar proyectiles, en contraste con Estados Unidos o algunos otros países, ¿sí?, donde básicamente un arma de fuego es aquella que utiliza cualquier propelente, es decir, la pólvora no es el único propelente que existe, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de un lanzallamas, etcétera, pues ellos no utilizan pólvoras. Entonces, bajo este concepto, pues dices, pues ¿dónde pones todas las demás armas de fuego que utilizan otros propelentes como medio de propulsión de proyectiles o cualquier otro objeto que lancen a altas velocidades? Pero bueno, regresando un poco a este tema, dice, bueno, entonces un arma de fuego no es otra cosa más que una herramienta, ¿sí? Y así es como se debe de definir. Y esa herramienta, al momento que se produce el disparo, ¿sí?, los diversos mecanismos se encuentran sujetos a las fuerzas que se producen a través de la presión de la deflagración de un propelente, ¿sí? Es decir, cuando se produce un disparo, ¿sí?, para que más o menos me entiendan mejor, hagan de cuenta que están haciendo unos frijoles en una olla de presión, ¿sí? Básicamente el calor de la estufa, del fuego, ¿sí?, es lo que calienta la olla, ¿sí?, y todo lo que hay adentro, los gases, se van expandiendo, y por eso es una olla de presión. Eso pasa exactamente en un arma de fuego. Cuando se produce el disparo, se deflagra la pólvora, ¿sí?, se produce presión, bastante presión, ¿sí?, dentro del arma de fuego, que obviamente los diversos mecanismos de las armas de fuego están diseñados para soportar esa presión, y la presión busca salida, y esa salida es por donde se le ofrece menos resistencia, y por donde un arma de fuego donde ofrece menos resistencia es el cañón, porque está abierto. Entonces, por ende, el proyectil sale disparado por el cañón, ¿sí? Y bueno, todas estas fuerzas con las que interactúan, básicamente hace, ¿sí?, que los diferentes mecanismos, ¿sí?, interactúen de forma violenta, si lo podemos decir así, dentro del arma de fuego con el cartucho, es decir, con los casquillos, con las balas. De hecho, la bala, cuando sale disparada por el cañón,
la bala es ligeramente un poco más grande en cuanto al diámetro para que pueda adoptar el rayado del cañón del arma de fuego, ¿sí? Entonces produce fricción, y esta fricción es la que produce que las armas de fuego, ¿sí?, transfieran las marcas mismas del arma de fuego hacia estas balas y hasta esos casquillos, lo que todavía comúnmente se le conoce la famosa huella balística, ¿sí? Es decir, a nosotros supuestamente se nos identifica, ¿sí?, con nuestras huellas digitales, entre muchos otros sistemas de identificación, pero básicamente se dice, aunque bueno, estadísticamente hablando no es así, pero podemos decir que nuestras huellas son únicas, ¿sí? En realidad no sabemos si son únicas o no, no podemos decirlo, pero probabilísticamente hablando que existan dos personas con las mismas huellas digitales, pues es tan remoto que resulta ni siquiera impráctico considerarlo, ¿sí? No es que en realidad la ciencia haya establecido que somos únicos a través de nuestras huellas dactilares, pero en las armas de fuego sucede una cuestión muy similar, ¿sí? Pero entonces se preguntarán, dicen, bueno, entonces, ¿cómo es que podemos nosotros establecer que un arma de fuego en particular percute o dispara un proyectil en particular? A través de estas marcas, ¿sí? ¿Qué marcas son las que se dejan ahí? ¿Qué huella famosa es la que estas armas de fuego transfieren sobre estos objetos llamados proyectiles o casquillos? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto con las marcas de herramientas? Todas las herramientas se comportan básicamente igual, ¿sí? De hecho, puedo tomar un desarmador de un lote de 1000 desarmadores, ¿sí?, y lo más seguro que si empiezo yo a hacer marcas con él, es más, si quisiera forzar una chapa con un desarmador, puedo yo establecer con qué desarmador, si es que tengo el desarmador, si se recupera, ¿sí?, si se lo quitan al presunto o se lo encuentran entre sus pertenencias, podemos establecer si un desarmador se utilizó en particular, ¿sí?, para forzar esa cerradura. Entonces, de ahí viene básicamente la teoría del por qué las armas dejan estas huellas particulares, ¿sí? No es porque, como decían, no es porque Diosito así lo quiso, ¿sí? No es por una cuestión meramente de diseño, ¿sí? Porque a veces se piensa que los fabricantes dejan estas huellas adrede ahí para que podamos identificar las armas, ¿no? En realidad, sí, todas estas cuestiones surgen de forma incidental a los procesos de fabricación de las armas de fuego, ¿sí? Es decir, en los diferentes técnicas o métodos de fabricación de los diferentes mecanismos, cañones, en el mismo instante que una broca está perforando un cañón para hacer el ánima del cañón, las características microscópicas que va dejando la broca, ¿sí?, en su punta y que va perforando van a ser muy particulares a ese cañón, y esa misma broca la podemos utilizar para perforar otro cañón y otro cañón y otro cañón, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a distinguir de esos 5, 10, 15, 20 cañones? Que la broca cada vez que perfora va sufriendo desgaste, ¿sí? Y este desgaste es tan microscópico, es tan mínimo que solamente puede ser detectado microscópicamente. Y por ende, ¿sí?, todos esos cañones, 10, los que quieran, ¿sí?, van a ser diferentes desde el primero hasta el último. Quizás a lo mejor las marcas de corte, porque una broca no es otra cosa más que una herramienta de corte, las líneas que me deje van a ser cada vez más gruesas, ¿sí?, con respecto al primer cañón, al último cañón, y luego si se despostilla la broca, pues ya me deja otras marcas muy diferentes, y si a eso posteriormente, ¿sí?, le sumamos también la cuestión del uso, el desgaste por el uso, entonces todavía genera características microscópicas mucho más particulares y mucho más inherentes al arma de fuego, ¿sí? Esto tiene que ver con las características de subclase, que el día de hoy es algo interesante y no se usa mucho. Esto, las características de subclase, por ahí ya venía en alguna bibliografía cincuentera, como características que nosotros los peritos debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí?, porque podemos confundirlas
con características individuales y sin embargo pueden estar presentes en más de un arma de fuego y, por ejemplo, dar o arrojar un resultado, un famoso falso positivo o un positivo falso, como quieran llamarle, ¿sí?, con respecto a identificar si una bala fue disparada por un arma de fuego o un casquillo fue percutido por un arma de fuego en particular. De hecho, muchos de los peritos, si ustedes se fijan, a lo mejor la imagen un poquito distorsionada, ¿sí?, que tenemos aquí en la primera diapositiva, normalmente ese tipo de imágenes es la base de un casquillo, ¿sí? Esto es la base, lo que le llaman el culote, pues así se le llama, muchachos, ¿sí? Es la base o el culote del casquillo. Y de hecho, más risa les va a dar porque adentro hay unos orificios que es donde pasa la chispa para encender, que se llaman oídos del culote, ¿sí? Entonces, no vayan a llegar a sus casas y tapándose los oídos queriendo escuchar por allá atrás. Simple y sencillamente, no, ¿sí? Entonces, esta es la base o el culote. Esta parte de aquí, ¿sí?, tiene que ver con el fulminante. Toda la base de los casquillos o el culote del casquillo tiene este fulminante, que es el que se percute. Este fulminante produce una chispa, ¿sí? La chispa viaja a través de esas chimeneas o oídos del culote, ¿sí?, hacia adentro del casquillo, lo que enciende la pólvora y se produce el disparo. Pero normalmente uno ve este tipo de imágenes cuando da unos resultados positivos, ¿sí? ¿Cómo es esta dinámica más o menos? Que bueno, recogen casquillos del lugar de los hechos, balas, se recuperan de un hecho delictivo, ¿sí? Y si se tiene la posible arma, se hacen pruebas de disparo con esa arma para poder cotejar con los casquillos o las balas ya en un microscopio de comparación y establecer si existe alguna correspondencia, ¿sí? Básicamente, si nosotros podemos ver aquí en esta parte, ¿sí?, creo que hay un apuntador, sí, estas marcas paralelas nos las deja la placa de cierre del obturador, ¿sí?, del arma de fuego. Entonces, supuestamente, este tipo de imágenes normalmente las vemos cuando nos dan un resultado positivo, ¿sí? Es decir, cuando un arma de fuego se dice que sí percutió ese casquillo indicio o casquillo evidencia. El gran detalle de esta imagen, lo que muchos o pocos saben más bien, ¿sí?, es que son dos casquillos percutidos por dos armas de fuego diferentes, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto es donde se desafía este famoso concepto de la huella balística, donde dices, bueno, no se supone que podemos determinar que un casquillo fue percutido por un arma de fuego y nada más por esa arma de fuego y que ninguna otra arma de fuego pudo haber dejado esas marcas. En realidad no, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas marcas son consideradas marcas de subclase. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con características de subclase? Las armas de fuego, señores, al momento de que producen un disparo, y todas las armas de fuego, y no nada más las armas de fuego, todos los productos tienen características de clase, características de subclase y características individuales, ¿sí? Hablando estrictamente, las armas de fuego y bueno, muchos otros productos, todas las características de clase, ¿sí?, son aquellas que vienen implícitas en el diseño del producto, o básicamente como algunos a grandes rasgos dicen que son las que el fabricante determina, ¿sí? Un ejemplo rápido, el rayado del cañón del arma de fuego. Si decimos que el rayado tiene orientación a la derecha, bueno, pues eso es de diseño del arma de fuego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos balas disparadas y puedo observar en las dos balas que el rayado, una está a la derecha y el otro está hacia la izquierda, pues es virtualmente imposible, ¿sí?, que esa arma de fuego haya disparado esa bala con rayado a la izquierda cuando el arma de fuego trae el rayado a la derecha. Ya desde ahí voy descartando estas características, el calibre, o sea, es imposible, salvo en ciertos casos muy específicos, es virtualmente imposible que un arma de fuego dispare dos tipos de calibres muy diferentes, ¿sí?
Es decir, un arma de fuego 9 milímetros Luger no puede disparar un calibre 32 auto, la diferencia en cuanto a diámetro es abismal, pero el calibre, el tipo de rayado, la orientación del rayado, la cantidad de campos y estrías, la forma del percutor, la forma de la placa de cierre del obturador, todos estos mecanismos, ¿sí?, son determinados por el fabricante y los vamos a ver, ¿sí?, incluso en microscopio, ahí implícitos en las balas y los casquillos que disparan estas armas de fuego. Y por otro lado tenemos las características individuales, ¿sí? Las características individuales son aquellas, volviendo a este ejemplo de nuestras huellas digitales, ¿sí?, que son las que le dan esa individualidad, y se supone que esas características las presentan las armas o un arma en particular, y ninguna otra arma de fuego de esa misma marca, de ese mismo modelo o simple y sencillamente de ese calibre se supone que las presenta, ¿sí? Son individuales y eso es lo que caracteriza y distingue a esa arma de fuego o a esa herramienta de todas las demás, ¿sí? Entonces, pero entonces de repente nos topamos con estas características de su clase. Estos temas tomaron mucho revuelo en Estados Unidos por allá del 2010, ¿sí?, como posibles fuentes de identificaciones erróneas o resultados, esos famosos falsos positivos, como les digo, ¿sí?, que a lo mejor se pueden dar, que uno puede decir que sí, que a lo mejor esa arma de fuego disparó ese proyectil, pero a lo mejor se basaron meramente en características de su clase. Las características de su clase dice, ¿sí?, que se pueden presentar en la superficie de muchos artículos manufacturados, en este caso de armas de fuego, ¿sí? Y dice que desde el punto de vista de la fabricación de los distintos mecanismos de un arma de fuego, estos son rasgos que producen marcas en balas y casquillos que pueden malinterpretarse como marcas individualizadoras o como características individuales, ¿sí? Y dice, bueno, cuando en realidad son una forma más restrictiva de características de clase. Estas son irregularidades en la superficie de los mecanismos que son incidentales a la fabricación, del mismo modo que producen esos rasgos individualizadores, y muchas veces no son incidentales, muchas veces incluso son accidentales, ¿sí? Pero bueno, como les digo, son marcas tan microscópicas que no vamos a desechar todos los mecanismos o todas las armas de fuego que ya se produjeron, ¿sí? En realidad no son características que en nada influyen en los mecanismos o en el buen funcionamiento de un arma de fuego, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues pasan los controles de calidad. Como les digo, ¿sí?, no es porque los fabricantes quieran o no. Supongamos que, por ejemplo, al momento de pulir un cañón, ¿sí?, la herramienta con la que estoy puliendo ese cañón me va a dejar o me va a marcar ciertos patrones dentro del cañón de marcas que después va a dejar o se van a transferir en la bala que disparan, ¿sí? Pero que el fabricante dice, pues ni modo que no lo pula, lo tenemos que pulir, ¿sí? Pero en realidad no va a influir en cómo dispara o si dispara más recio, si dispara más lento, qué sé yo, ¿sí? Sino simple y sencillamente es meramente un proceso determinado, ¿sí?, de la pieza, y lo tienen que hacer. Pero eso deja estas marcas microscópicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas características de su clase básicamente lo que me dice que pueden estar presentes no en todas las armas de fuego de ese mismo calibre, de esa misma marca, de ese mismo modelo, pero sí pueden estar presentes en varias. ¿Cuántas? En realidad nadie sabe. Puede ser un lote, pueden ser 100, pueden ser 10, pueden ser 500, sabrá Dios, ¿sí? Entonces, es un tema que ha estado tomando bastante relevancia, ¿sí?, que al menos algunos gentes que se dedican a estas cuestiones han tratado de ir estableciendo qué tipo de características de su clase podemos nosotros establecer, y qué criterios o qué modelos incluso de carácter estadístico, porque bueno, recordemos que la identificación de armas de fuego, y todavía aquí en México desafortunadamente, ¿sí?, lo dejamos a criterios meramente cualitativos del experto, ¿sí?, y muy poco se utilizan modelos de carácter estadístico para dar una identificación positiva o una identificación negativa, ¿sí? En realidad existen algunos, pero aquí en México no se utilizan, ¿sí? Y en Estados Unidos sí se utilizan, pero por muy pocos también.
Entonces, todavía nos falta mucha tela de dónde cortar, ¿sí? Para poder establecer todavía métodos mucho más fiables y no confundir estas características de subclase con características individualizadoras, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿cómo puede uno diferenciar entre características individuales de una característica de subclase? Hasta el día de hoy dice que se logra evaluando la naturaleza de las marcas, la cantidad de esas marcas y el conocimiento del proceso de fabricación concreto usado para producir esos rasgos. Básicamente, jóvenes, para nosotros poder predecir, ¿sí? Y poder explicar esos fenómenos microscópicos e interpretarlos también, que nosotros estamos observando cuando estamos haciendo una microcomparación que le llaman, ¿sí? Para establecer si un arma de fuego percutió, disparó un casquillo o un proyectil en particular, es sumamente esencial que nosotros conozcamos los diferentes procesos de fabricación, ¿sí? De las armas de fuego, para poder entender y poder interpretar qué demonios es lo que estamos viendo ahí, por qué está ahí, ¿sí? ¿Por qué estas características paralelas, como vimos? ¿Por qué estas características circulares? ¿Por qué aparecen ahí? Bueno, pues son incidentales a los procesos de fabricación, entonces hay que conocer los procesos de fabricación, ¿sí? Para poder establecer, dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre por qué la marca o decir del obturador me deja líneas paralelas? Tenemos que conocer qué tipos de marcas dejan las armas de fuego. Todas las armas de fuego y todas las herramientas nada más dejan dos tipos de marcas, ¿sí? Marcas producidas por presión y marcas producidas por fricción. Y básicamente todas las herramientas mecánicas es lo único que hacen, ¿sí? Por presión, como un martillo. ¿Qué hace el percutor de un arma de fuego? Golpea, percute. El percutor ejerce una presión súbita sobre el fulminante, que es lo que hace que detone, ¿sí? Por ende, la marca del percutor va a ser una marca producida por compresión o por presión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la bala cuando viaja a través del cañón? Va produciendo fricción. La bala va friccionando por todo el interior del cañón. Son marcas producidas por fricción. Y los diferentes mecanismos, de acuerdo a cómo inciden dentro del arma de fuego, ¿sí? Pues son el tipo de marcas que me van a dejar. Un desarmador yo lo puedo tomar y producir marcas tanto por compresión, si el desarmador lo estoy presionando contra una superficie, o por fricción, si es que el tallo con la punta del desarmador, una superficie X, ¿sí? Entonces son los únicos dos tipos de marcas que todas las herramientas mecánicas van a producir, ¿sí? Entonces por eso les digo, pero bueno, interpretar la naturaleza de las marcas que dejan es conocer todos los procesos de fabricación inherentes a esas herramientas, en este caso a las armas de fuego. Eso es algo que a mí cuando me dijeron los gabachos que debía de, pues ¿para qué? ¿Para qué saber cómo se fabrican las armas de fuego, no? Es para eso. A ver, me decían, explícame por qué esas marcas son circulares y las otras son paralelas. No, pues no sé, pues para eso es estudiar los procesos de fabricación, ¿sí? Básicamente casi hasta con un zape me lo dijeron. Igual, volvemos a lo mismo, ¿sí? Estas imágenes constituyen dos casquillos indubitados, o lo que le llaman dos casquillos testigos, es decir, que fueron disparados por dos armas de fuego diferentes, ¿sí? Y sin embargo podemos ver que al menos en la parte de aquí de arriba las dos marcas coinciden. Esta es una imagen tomada de un microscopio de comparación. Un elemento está a la derecha y el otro está a nuestra izquierda, ¿sí? Son dos elementos diferentes vistos en un microscopio, pero vemos que aquí en la parte de arriba nos coincide, ¿sí? Al menos quizás a lo mejor en la parte de abajo no tanto. Estas fueron imágenes que en su momento se detectaron en el laboratorio de balística del instituto, ¿sí? Con resultados que ya se habían dado positivos. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Hacer informes para a la fiscalía y a los juzgados de que se había hecho una confronta, pues no mal, incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que
En realidad lo que nosotros estábamos viendo son dos casquillos disparados por diferentes armas de fuego y dimos positivo un arma de fuego con un casquillo indicio, ¿sí? Y dices, híjole, pues como pudo haber sido disparado por el arma de fuego 1, por así decirlo, como pudo haber sido disparado por el arma de fuego 2, percutido, perdón, ¿sí? Porque en este caso son casquillos. Entonces, el manejo de las bases de datos hoy en día, que también es muy difícil, ¿sí? En realidad, hoy en día se han tratado de incorporar sistemas semiautomatizados en materia forense como el AFIS, ¿sí? Que es el de huellas. En este caso nosotros tenemos el famoso IBIS, ¿sí? El IBIS es un sistema semiautomatizado que hasta cierto punto, y digo semiautomatizado porque no es como las series de CSI, donde la máquina me dice si es positivo o negativo, ¿sí? La máquina selecciona dentro de todas las posibles armas de fuego o todos los casquillos que presentan características similares y me lo ordena de forma estadística desde el más parecido hasta el menos parecido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya no tengo que buscar en 5,000 muestras, ya nomás busco en las primeras 100. Eso es lo que hacen ese tipo de sistemas semiautomatizados, ¿sí? Pero aún con todo y ello, estos sistemas semiautomatizados siguen presentando o ese margen de error que al menos no me dicen, ¿sí? Esta es una imagen del sistema IBIS con mucho mayor resolución, mucho mayor enfoque, ¿sí? Con un nivel de detalle todavía mejor que un microscopio de comparación, ¿sí? Pero seguimos detectando y a final de cuentas, ¿sí? La máquina tampoco me va a decir si son características de subclase o si son características individuales. Entonces, porque por ahí se decía que podíamos nosotros, ¿sí?, que a través del IBIS poderlas detectar, dices, pero ¿cómo si se supone que no las conocemos? ¿Sí? Entonces, faltan muchos estudios, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, aquí estas líneas se empatan arriba, lo más seguro que a lo mejor un perito inexperto pudiera dar positivo, como fue que dieron positivo este asunto, ¿sí? Y después determinamos que en realidad eran características de su clase, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, ¿sí?, cuando se hacen este tipo de descubrimientos, por así decirlo, o botan este tipo de fenómenos, en las diferentes fiscalías, servicios periciales, perdón, mucho más allá, ¿sí?, de ver la naturaleza y de poder nosotros ver que cometimos posiblemente ni siquiera un error, ¿sí?, una identificación falsa, por así decirlo, lo primero que quieren es ver una cabeza rodar, ¿sí? Oiga, fíjense que detectamos, así, ¿aquí nos vamos a chingar? No, pues espérate, ¿sí? Para eso se instalaron los famosos sistemas de gestión de calidad dentro de los ámbitos forenses, ¿sí?, para poder detectar todas estas cuestiones que un error en un dictamen puede tener mil ¿cómo se llaman? 1000 factores por el cual salió mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un sistema de gestión de calidad, ¿cuál es el propósito de revisar o de someter a revisión por par? Que algo que la ciencia se da, la revisión por pares, ¿sí? ¿Para qué someterlo a revisión si lo primero que vas a querer hacer es correr al perito que lo hizo o que lo sacó mal? Ese es otro factor por el cual también, ¿sí?, no se corrigen muchas de las cosas dentro de nuestro sistema judicial que pueden ser corregidas desde un principio de origen, ¿sí? Porque recuerden que al final de cuentas, de aquel lado de la línea está alguien o que lo van a condenar siendo inocente posiblemente o alguien que efectivamente cometió el delito y que se puede ir por la libre simple y sencillamente por una cuestión que va mucho más allá de una simple revisión y de un informe de decir, mira, la regamos porque detectamos características de su clase, ¿sí? Y realmente se hizo la identificación errónea de esta cuestión. Por eso este tipo de cuestiones deben de ser revisadas por un perito, hasta por dos, y es más, hacerse a veces colegiados de peritos dentro del sistema o del laboratorio donde se encuentran laborando para poder determinar.
esta cuestión, que esa es la otra. Dice, ¿cómo podemos nosotros saber si son características de su clase? Bueno, recuerden que 2 cabezas piensan mejor que una, y más si son 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, por eso, hasta ahorita, el mecanismo más confiable que nosotros tenemos para detectar características de su clase, ¿sí?, o falsos positivos como estos, es precisamente la revisión posterior del dictamen, ¿sí? Pero como vuelvo a lo mismo, ¿sí?, ¿para qué revisar si luego vas a querer correr gente? Entonces, por eso muchas veces en los laboratorios, pues simple y sencillamente la revisión es de mentiras, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Como les decía, todos estos son elementos, son bases de casquillos, ¿sí?, que tienen que ver con esta cuestión de la identificación. Básicamente tenemos toda esa serie de líneas paralelas que simple y sencillamente muchas veces parecen iguales. Básicamente eso es lo que es. Las características de su clase pueden aparecer en más de un producto y se pueden, en este caso, ¿sí?, confundir con características individuales. Mecanismos para poder detectarlas, la revisión por pares, y 2, ¿sí?, que una cuestión que, por ejemplo, nosotros aquí en México, dentro de toda la comunidad forense en general, una problemática de la cual acusamos, ¿sí?, es que no generamos conocimiento, es decir, no publicamos absolutamente nada. Por ahí en un congreso pasado, fechas pasadas, platicando con otros expertos, les comentaba que eufemísticamente hablando, nosotros en México estábamos en un paraíso criminal, ¿sí?, y que nosotros posiblemente hemos visto muchas cosas que en otros lados del mundo, en fenómenos criminológicos, en materia forense, que en otras latitudes jamás se han visto, ¿sí? Pero bueno, simple y sencillamente nadie las conoce porque nosotros no publicamos absolutamente nada. Y eso es una tarea también que nosotros, y la investigación sobre características de su clase, dónde las podemos detectar, qué armas de fuego son las que más presentan estas características, qué procesos de fabricación posiblemente generen en mayor medida o en menor medida estas características de su clase, cuáles son, etcétera. Bueno, pues requiere de investigación, ¿sí? Y mientras no investiguemos, no publiquemos, bueno, pues van a seguir estando ahí y se van a seguir cometiendo este tipo de errores en materia de identificación de armas de fuego y marcas de herramientas. No tienen dudas o preguntas, con esta parte concluyo. Muchas gracias. Ok. Van a preguntar. Desde luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que nuestro distinguido ponente pueda responderlas, que tenemos la disposición de él. Así que adelante con sus interrogantes, por favor. Últimamente se escucha mucho sobre las armas hechizas. A pesar de que son fabricadas a mano, ¿se puede identificar de qué arma viene, bueno, el proyectil de qué arma viene, a pesar de que sea eso? Estas armas famosas hechizas que les llaman, en realidad, bueno, nada más como conocimiento general, el término correcto son armas de tipo improvisado, ¿sí? ¿Por qué improvisado? Porque se utilizan elementos no propios de un arma de fuego que ni siquiera fueron diseñados para tal uso, pero que se habilitan o se improvisan como tal, tubos, etcétera, ¿no? Entonces, pero dentro de esas armas de fuego tipo improvisado, pues hay una amplia gama de tipos de artefactos. Ahora sí que a lo que la imaginación le dé al mono que la hizo y que la diseñó. En armas de fuego de tipo improvisado es mucho más factible encontrar y distinguirlas por características individuales, porque como no tienen un diseño específico, es decir, hagan de cuenta que si el mono se sienta a dibujarla, ¿no? Obviamente eso no pasa, ¿sí? Entonces son mucho más susceptibles a ser más fácilmente identificables.
Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, ¿sí? Normalmente estas armas de fuego, cuando se trata de los proyectiles es muy difícil distinguir, ¿sí?, entre proyectiles, porque recordemos que no son cañones rayados, son cañones lisos. Y muchas veces los tubos tienen un diámetro mayor, ¿sí?, al de la bala, y la bala rebota de forma aleatoria dentro del tubo, ¿sí?, varias veces. Entonces, salvo en aquellos tubos donde se les hace un orificio y la bala entra a presión, sí es posible identificarlos. En el otro caso, donde la bala rebota dentro del tubo, no es posible identificarlos porque no es posible saber, es más, sería tan difícil replicar exactamente en qué sección rebotó dentro del tubo, ¿sí?, para poder nosotros ver qué marcas dejó, ¿sí? Entonces, las armas de fuego de tipo improvisado tienen esa cuestión, que al menos en proyectiles es muy difícil, pero en cañones, en lo que es casquillos, es muy fácil determinar si fueron percutidas por esas o no, porque todas son diferentes, ¿sí? Entonces, no sé si resuelva esa duda. Gracias. ¿Sí? Maestro, buen día. Usted habló de el sistema de justicia que actualmente nos rige. Habló de los errores periciales de manera muy general, pero situados en el nuevo sistema y ya en el escenario jurídico, ¿cuáles son los problemas o las deficiencias que usted como perito percibe ya en la etapa de juicio, hablando de las 3 etapas que tiene el sistema, que desplegamos los particulares como litigantes y que despliega también la defensa que viene a representar la Fiscalía? ¿Y qué sería usted, cuál es su perspectiva para subsanar o reivindicar esos errores que desde luego yo tengo claro afectan sobremanera el resultado de la sentencia? Gracias, maestra. Bueno, yo a veces soy muy crítico y digo, pero pues también me incluyo ahí porque pues yo soy parte del sistema, ¿no? Y fui parte del sistema. Hoy en día el nuevo sistema, afortunadamente, en esta parte adversarial, sí, pues ya le da más cabida a otros actores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, como hoy que funjo como perito particular. Y yo creo que esa es no nada más yo, algunos otros que alguna vez estuvimos en servicios periciales, lo comentaba hace poquito aquí adentro en la sala, que desafortunadamente, bueno, sí, cambiamos de sistema, pero desafortunadamente los operadores del nuevo sistema muchas veces siguen siendo pues, los operadores del viejo sistema, ¿sí? Entonces a veces nada más lo tenemos en papel, pero el chip sigue siendo el mismo, ¿sí? Las mismas mañas, como dicen, que el zorro pierde el pelo, pero nunca las mañas, ¿no? Y las mismas deficiencias que se daban en el viejo sistema se siguen dando hoy. Pero, por ejemplo, esta apertura, ¿sí? Les comentaba, por ejemplo, a mí me ha dado la oportunidad de ir a peritar en otros estados, donde de repente me salen con cada cosa que dices, no, o sea, espérate, esto es incongruente. Entonces, el nuevo sistema da para este juego o esta competencia entre peritos que alguna vez fueron, o peritos que en su momento se están formando, ¿sí? Y que bueno, hasta cierto punto que nos vayamos yendo también los viejos, ¿sí? Y se vayan creando nuevas paradigmas en materia forense, pero también esta competencia es sana, ¿sí? Porque me topé en ese congreso que fui con algunos peritos que tuve la oportunidad de ir ahí en Yucatán, ni me volteaban a ver, ¿sí? Era tanto yo creo su coraje porque les fui a tumbar un asunto por allá, como dicen en el argot, ¿sí? Pero entonces, mucho más allá de ellos, agarrar la onda de que deben de hacer las cosas mejores, ¿sí? Es decir, pues de que pueden perfeccionar la técnica y la ciencia, pues más bien agarran sus muñecas, como dicen, y se van, ¿sí? Pero esto es lo que a mí me alienta mucho, y luego sobre todo, pues que hoy en día hay, por ejemplo, ya en su formación, pues vaya este tipo de congresos donde ustedes ya conocen un poco más sobre lo que es el ámbito forense. Antes yo creo que a los abogados nomás les daban una clase de criminalística allí toda patito por gente que ni siquiera se dedicaba al ámbito, ¿sí? Entonces,
se va transformando meramente esta cuestión. Hoy en día acaban de salir las primeras generaciones de licenciaturas, que ya el CLEU por ahí tenía estas licenciaturas más atrás, pero por ejemplo ya hay mucho más conocimiento y mucho más conciencia dentro de lo que es el ámbito forense desde la perspectiva académica que antes nosotros no tuvimos, ¿sí? Básicamente en materia forense, y yo lo puedo decir así, yo creo que el 90, salvo aquellos peritos con profesiones muy específicas como química, médicos, etcétera, ¿sí? De ahí en fuera, todos los demás nos formábamos pues conforme íbamos viendo las cosas nada más, porque no había ninguna academia, no había ninguna escuela que formara, ¿sí? Gente o personal forense. Entonces prácticamente como que el 80% del resto de los peritos éramos muy analfabetos en estas cuestiones, ¿sí? Y por eso hoy en día todavía cuesta mucho trabajo, ¿sí?, poner a muchos peritos viejos al corriente. Y yo lo he visto, hay mucha resistencia en estas cuestiones, hay muchas resistencias a las nuevas formas de trabajar, como son los sistemas de acreditación, digo, los sistemas estos de gestión de calidad, la mejora forense y todo lo demás, ¿sí? Se acreditan a regañadientes, no logran ver esta cuestión de lo benéfico que un sistema de acreditación puede traer adentro de lo que es un laboratorio o una unidad de forense. Entonces, yo creo que conforme más se adopten las mejores prácticas internacionales a través de los diferentes sistemas de acreditación y conforme algunos viejos nos vayamos yendo, pues esta cuestión tiene que mejorar, y conforme todavía se van incorporando más peritos particulares dentro de lo que es el sistema con una alta competencia en cuanto a conocimientos, academia, etcétera, etcétera. Entonces esta cuestión Fiscalía tiene que mejorar para bien sí o sí, porque si no va a perder todas. De hecho, yo lo que predigo más o menos que va a llegar un momento en el que se le va a perder fe al sistema, ¿sí?, porque va a haber más impunidad, no impunidad, sino que ante la falta de preparación de los peritos oficiales, les van a estar tumbando asuntos tras asuntos, y van a decir, bueno, pues es que el sistema no sirve. No es que el sistema no sirva, ¿sí? Va a pasar por estos ajustes, va a tener que pasar inevitablemente, ¿va? No sé. Siguiente interrogante, por favor. Levante la mano, por favor. ¿Quién fue primero? Gracias, servidor Raimundo Romero. En porcentaje de eventos, ¿qué porcentaje de eventos se resuelven en cuanto a que sean efectivos en cuanto a la comparación que se tiene que hacer en el análisis de la utilización del arma, y que efectivamente sean resueltos en un porcentaje de, no sé, de 1000 disparos o de 1000 utilizaciones de la herramienta, ¿cuántos quedan resueltos efectivamente? Más bien quiero interpretar la pregunta de que ¿cuántos casos se resuelven con respecto a establecer si un arma de fuego no participó en un evento delictivo, ¿no? ¿Sí? En realidad nunca nos dimos a la tarea de hacer esa estadística, pero a grosso modo sí le puedo decir, por ejemplo, que las bases de datos que tenemos, de eso sí estaba bastante al tanto, hablándole por allá del 2018 todavía que estaba en el instituto, ¿sí? Teníamos un promedio, porque las bases de datos básicamente se ordenan en esta forma, ¿sí? Casos resueltos, donde nosotros ya tomamos estos elementos y los quitamos de la base de datos, por así decirlo, ¿sí?, porque se supone que pues ya tenemos el arma, pues ya no debe de haber más casquillos por ahí tirados, ¿no?, o eventos posteriores al aseguramiento del arma de fuego. Y tenemos las carpetas de casos abiertos, ¿sí? Alrededor de los calibres más conocidos o más usuales, porque hay cerca de 1500 calibres específicos de armas de fuego, pero podemos establecer que siempre son alrededor de 50 los más usuales, ¿sí? Y nada más le voy a decir de un solo calibre. Todavía en el 2018 había como cerca de 8500 casos sin resolver, ¿sí?
versus en ese año yo creo que se resolvieron, es decir, que lo que el laboratorio remitieron las armas de fuego que pudimos nosotros relacionar con eventos delictivos han de haber sido como algunas 80. Entonces, más bien échale ahí la cuenta mental de más o menos cuántos, yo creo que menos del 1%, ¿sí? Y ahora, porque también existe otra cuestión, desde el punto de vista criminológico, ¿sí? Y estadístico también. Sí, esas bases de datos, por ejemplo, nosotros las teníamos desde el 2000, del año 2000 a la fecha, ¿sí? Normalmente las probabilidades de que nosotros encontremos un arma de fuego que pueda ser relacionada más allá de 3 años también es sumamente improbable, ¿sí? O porque ya se destruyó, ya la desaparecieron, qué sé yo, ya la desarmaron para armar a otra. Entonces, suceden ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y no nada más en materia de arma de fuego, en otras disciplinas, química, genética, etcétera, es muy difícil resolver casos que van más allá de 3 años. Probabilísticamente hablando, casi no salen, ¿sí? Yo en toda mi carrera nada más salió un asunto de los decenas de miles de casos sin resolver, ¿sí? Y que tuvo que ver con los del edificio de la FEJ, con un homicidio allá en el año 2000, vaya usted a saber, ¿no? Cuando reventaron el edificio. Pero de ahí en fuera, yo creo que ha sido el más viejo que se ha sacado hasta la fecha, ¿sí? Pero sí, probabilísticamente hablando es muy bajo, porque bueno, es que no nada más, es que está la cuestión pericial, ¿sí? A nosotros nada más nos llegan los elementos, pero por ejemplo, en materia de investigación de hechos delictivos, las fiscalías se quedan muy cortas, ¿sí? Porque de ahí en fuera casi todo lo resuelven por cuestiones meramente fortuitas, que lo agarraron tomando y echando balazos en la plaza, ¿sí? O sea, es muy difícil que siempre caigan por una cuestión meramente de un acto de investigación. Siempre los agarran haciendo otras cosas y así es como normalmente se relacionan, ¿sí? A mí me tocaron muchos de esos, ¿va? Una última pregunta para cerrar este bloque, si tenemos una última pregunta. Allá atrás, allá en la parte posterior, había una última pregunta, por favor. Adelante. Sí, buenos días. Al inicio nos mencionó que no solamente los proyectiles son detonados por pólvora, hay otros detonantes, nos hizo mención, por ejemplo, de lanzallamas. ¿Cómo se determina el arma de la cual fue detonado, vaya? Sí está prendido. Bueno, invariablemente del medio propulsor. Vaya, incluso podemos determinar si una copita famosa fue disparada por cierto rifle de aire, ¿sí? Porque pues el cañón se fabrica exactamente que un cañón de arma de fuego y tiene rayado y todo el rollo para darle dirección a la copita, ¿sí? Básicamente lo que nos marca la pauta es que el proyectil tiene fricción, es decir, entra en contacto con el cañón y todas las marcas, haga de cuenta, es a lo mejor muy simple. Haga de cuenta que nosotros tenemos 2 de estos para hacer churros, ¿no? Ya que le eche la apachurra y sale el churro abajo, ¿no? O al menos la masa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la boquilla del churro tiene 7 dientitos y otro tiene 8 dientitos, podemos distinguir qué trozo de masa o de churro salió de cuál churrera, ¿sí? Básicamente eso es ¿por qué? Porque la masa entra en contacto con los piquitos que tiene en la boquilla. Si eso lo trasladamos de manera muy coloquial, ahorita estoy bastante coloquial en ese aspecto, el fenómeno es exactamente el mismo en las armas de fuego, ¿sí? Nada más que aquí la diferencia es que estamos hablando de características microscópicas que se transfieren del cañón al proyectil mientras va teniendo contacto en todas y cada una de las secciones, ¿sí? Hasta que sale disparado por la boca del cañón, invariablemente del medio propulsor, ¿sí? De hecho, a mayor velocidad todavía es mucho mayor las características individuales, por eso los proyectiles de alta velocidad es más fácil que los proyectiles de baja velocidad determinar las características individuales, ¿sí? Y bueno, como le comentaba, conocer los diferentes métodos a través de los cuales se produce un cañón es importante para nosotros porque de repente a veces vamos a tener en un proyectil que las líneas no son tan visibles o tan pronunciadas, ¿sí?
Entonces, dices, bueno, es que esto fue producido a lo mejor por un método de moldeo en lugar de corte, ¿sí? Todos los procesos de corte en la manufactura de cañones son mucho más fáciles de identificar, ¿sí? Pues ese aplauso para nuestro distinguido expositor. Muchas gracias. Y para manifestar el agradecimiento de la institución a nuestro distinguido ponente, voy a solicitar la presencia del maestro Juan Salvador García Aguilar. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, se le otorga el presente reconocimiento al maestro Enrique Huitzilopochtli Enciso García por su destacada participación con la ponencia, identificación de armas de fuego y marcas de herramientas, características de subclase, durante el Congreso de Ciencias Forenses UNED 2022. Enhorabuena, una gran conferencia y agradecemos mucho. Solicito ahora la presencia del distinguido compañero Marco Carlo Castañeda Ortega para que le haga entrega también de un presente a nombre de la licenciatura en Derecho semiescolarizado. Le agradecemos su presencia y su excelente ponencia de parte de toda la comunidad estudiantil. Le agradecemos, muchas gracias. Despedimos al doctor Enrique Huitzilopochtli. Muchísimas gracias, doctor.